Dios les bendiga, hermanos. Vamos a empezar con una oración. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, para recibir esta palabra, para entender, para discernir, Señor, de parte de tu Espíritu, lo que necesita ser sacado de raíz de nuestra vida. Y hay algo, Señor, que viene de generación en generación, o que ha sido persistente en nuestra vida a través de la ira. Muéstranos, Señor, revélanos para poder entender, Señor, de lo que necesitamos despojarnos para vivir en una mejor libertad y cumplir tu propósito en nuestra vida. Gracias por los que ya están aquí. Señor, bendice a los que también se van a conectar y que esta palabra sea una palabra reveladora, una palabra que traiga libertad, Señor, y una palabra que nos afirme en tu verdad. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, permítanme poner aquí. Ya están allí viendo la pantalla que les estoy compartiendo. Entonces, a los que puedan tener su cámara abierta, hermano, les recuerdo que es indispensable que puedan tener su cámara abierta, porque así la comunicación es más fluida, más directa. Es para los que van, pero es para los que llevan Y su certificado. para los que, obviamente, los que van a querer certificado de asistencia y de curso, entonces necesitan tener su cámara abierta. Muy bien. Esta sesión trata acerca de la maldición de la ira. En un sentido propio, podemos estar teniendo manifestaciones de la ira como la expresión de una emoción. Sin embargo, la ira, cuando nos lleva a pecar, a dañar a nuestro prójimo, a dañar su dignidad, su identidad, es cuando es reiterativa, cuando se repite, cuando es sistemática y cuando va en aumento, y más aún cuando es algo que lo vemos repetirse en nuestras generaciones, en algún familiar, en alguno de nuestros padres, en alguno de nuestros abuelos, alguno de nuestros tíos o primos, y se viene repitiendo, es muy probable que esta ira esté actuando como una maldición generacional. Entonces tenemos que aprender a identificarla para estar listos para rechazarla y cancelarla en el nombre de Cristo Jesús. Entonces vamos a entender primero qué es la ira. ¿Qué es la ira? La ira, ustedes van a ir anotando allí en las respuestas. La ira es un enojo violento. Es una exasperación vehemente, es decir, es así como vehemente. Y es una indignación, esa es la definición del diccionario de Webster de 1828, que es una definición de lo más apegada a la Biblia. Entonces, es un enojo violento, no es un enojo normal, no es un enojo casual, es violento, es vehemente, es profundo. Pero en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, hay dos palabras, ahí le ponen, hay dos palabras que usa el Nuevo Testamento para definir la ira. Y esta primer palabra es orge, que es en griego. Orge significa indignación. Indignación, enojo, ira calmada, que durante un largo periodo
lentamente se ha ido acumulando. Esta ira es la que la Biblia dice que Dios manifiesta, que Dios se aira, pero es una ira contra el pecado, no es contra las personas, es contra la maldad, contra el pecado, contra el reino de las tinieblas. Esa ira Dios la tiene, Dios la experimenta, y esa ira también la podemos experimentar nosotros, y es una ira que no nos lleva a pecar contra la persona, sino que nos lleva a expresar la indignación contra la maldad, contra el pecado, contra el reino de las tinieblas. Y en este caso, esa ira que el Señor manifiesta contra el pecado, que nosotros experimentamos, que nosotros vivimos, es una ira calmada que durante un largo tiempo, el Señor se aira cuando su pueblo peca, es decir, no le agradamos cuando pecamos. Pero su ira es una ira calmada que no nos destruye como en el Antiguo Testamento. Cuando alguien pecaba, era destruido, era muerto, era consumido por el poder de Dios. En el Nuevo Pacto, esa ira es calmada, la ira de Dios. Esa indignación no nos destruye instantáneamente, sino que esa ira es una ira tan calmada que se manifiesta a través de su gracia y nos muestra por su Espíritu Santo cuán dolido está el Señor, cuán triste está el Señor, cuán entristecido está el Espíritu Santo, que lo contristamos dentro de nosotros, porque habita dentro de nosotros, y cuando pecamos lo contristamos. Y esa es la forma en que el Señor manifiesta esa ira. Es una ira contra el pecado. Pero si esa ira la vamos manifestando nosotros, es una ira que se va acumulando y no precisamente una ira en contra del pecado. En los seres humanos, esa ira es un enojo, una indignación que no externamos, pero que sí lo vamos guardando. Por ejemplo, cuando hay algo persistentemente que te hace tu cónyuge, por ejemplo, te exhibe en público, te critica en público, te está avergonzando en público, y entonces tú no explotas, simplemente te sientes indigno, te sientes indigna y lo vas guardando, lo vas acumulando, y como es persistente, es repetitivo, es constante, entonces cada vez se va aumentando, se va aumentando. Ese tipo de ira, orgé, que es una ira calmada por un largo periodo, pero lentamente se va acumulando, es peligrosa para el ser humano. Es peligrosa porque llega el momento en que esa ira llega al punto de convertirse en una ira timos. Una ira timos. Una ira timos es un momento brioso, un momento exagerado, un momento apasionado, donde se derrama ferozmente, esta es la palabra que tienes que poner aquí, se derrama ferozmente tu enojo. Y aquí esta definición dice, respiras violentamente. ¿Alguien se ha visto respirando violentamente cuando se enoja? ¿A alguien le ha pasado? A ver, los que están en cámara, traten de respirar violentamente cuando están enojados. Y se van aguantando, ¿verdad? Pero es un momento en el que la respiración no la pueden soportar o la tratan de contener, pero en realidad es un momento donde están a punto de explotar, y quizás es antes de explotar, la respiración está así. O algunos explotan primero y después se contienen con la respiración. Y se los describo muy bien porque me ha pasado. Por eso se los describo muy bien. Entonces, esa ira timos es la más peligrosa, es la más pecaminosa, porque es una fuente de emoción del enojo que surge cuando no se cumple una expectativa, y esa ira
no es contra el pecado como la ira orgé que Dios expresa en la palabra, sino es una ira contra otra persona. Y allí está el pecado. Allí está lo peligroso de esta ira, que cuando se manifiesta contra otra persona, yo agredo, lastimo, distorsiono la identidad de la persona por lo que sale por mi ira y me hace pecar contra mi hermano y contra Dios. Y es porque esa ira está centrada en mí, no en Dios, no en su justicia, no en su santidad, sino en mí. Me ha dolido, me ha lastimado, me han ofendido, me han degradado, me han hecho sentir inferior, me han desobedecido. Y como a mí me duele, entonces yo exploto. Esa ira es la que nos lleva a pecar. La Biblia, de hecho, nos enseña que nos podemos airar. Es decir, podemos enojarnos, pero ese enojo no tenemos permitido de parte de Dios que nos lleve a pecar, que es lo que hace la ira timos. Llega un momento de descontrol donde explotamos y entonces pecamos porque agredimos a nuestro prójimo. Sin embargo, en Efesios 4:26, si alguien quiere leer este versículo de Efesios 4:26 y luego alguien más lee Hechos 17:16, por favor, ¿quién quiere abrir su micro? No los escucho. ¿Quién dice yo? Amén, pastor. Adelante, Marce. En Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego Hechos 17:16, ¿alguien más? Amén, pastor. Hechos 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y luego Salmos 71:11, ¿alguien más? Amén, amén. Adelante, Vicky. Adelante, Vicky. Dice, Dios es justo, no, perdón, Dios es juez y Dios está airado contra los impíos todos los días. Amén, amén. Muy bien. Y luego está Marcos 3:5, Betsy, por ahí levantó la mano. Marcos 3:5. Mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Bueno, tenemos donde estos casos manifiestan una ira que no nos hace pecar. La primera es la ira que nos permite enojarnos, pero que no la dejamos pasar de un día. Es decir, antes de que se ponga el sol de ese día, yo tengo que haber arreglado esa situación, tengo que haber perdonado, tengo que haber acordado, tengo que haber llegado a la armonía con la persona con la que yo me enojé. Y entonces yo no he pecado, ni he agredido a la persona, pero le he manifestado mi desacuerdo y la molestia que yo sentí. Ese tipo de ira es la que Pablo expresó cuando vio que esa ciudad estaba entregada a la idolatría y él se enojó en su espíritu. Sin embargo, no agredió a nadie, sino fue un enojo por la santidad, por la justicia de Dios. Dios dice que también está irado contra el impío todos los días. Sin embargo, esa ira no significa una agresión a la persona, sino que él está molesto porque el ser humano peca todos los días. Y luego Jesús dijo que mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, ese tipo de ira
no es una ira que nos lleva a pecar, sino a manifestar la inconformidad con el pecado y con el reino de las tinieblas. Esto lo podemos sentir y no nos va a llevar a pecar. Es como una santa indignación. Dios, Jesús, el Espíritu Santo la manifiestan y algunas personas en el Nuevo Testamento vimos que la manifestaron, pero nunca agredieron a una persona, ni hicieron, ni trajeron mal a una persona. Pero sí hay advertencias en la Biblia acerca de la ira que nos lleva a pecar. Y tenemos todas esas citas y voy a pedir que estén listos los que quieran leer cada uno de los versículos. Van abriendo su micro. Santiago 1:20, ¿quién lo quiere leer? Amén. Adelante. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Gracias, Vicky. Quiere decir que cuando nosotros actuamos con ira, no estamos permitiendo que la justicia de Dios actúe. Entonces, si mi ira está actuando, dañando a otras personas, la justicia de Dios se ausenta. Y eso ya me está haciendo pecar a mí. Proverbios 29:11. ¿Quién lo lee? Amén. Malaquías, adelante. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio, mas el sabio al fin la sosiega. Muy bien. Ok, ahí cuando participen ahí Malaquías, con uno solo micrófono que abran, el de Rubí o el tuyo, es suficiente y así no se retroalimenta. Entonces, aquí Gracias. dice Gracias. que el necio siempre va a dar rienda suelta, pero el sabio la sosiega, es decir, la apacigua, la controla, la domina. Entonces, quien su ira lo descontrola, lo hace una persona indomable, lo hace una persona escandalosa, gritona, agresiva, está pecando. Ya de entrada está pecando. Y luego tenemos otro versículo, Eclesiastés 7, perdón, Proverbios 15, 1 y 2. ¿Quién lo lee? Adelante, Malaquías. Rubí. Rubí, perdón. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Gracias. Quiere decir que la ira casi siempre está o se externa y se manifiesta por medio de palabras. Entonces, quien tiene problemas con la ira, ahorita todavía no lo estamos asociando con las generaciones, pero quien tiene problemas con la ira, quiere decir que usa más la lengua que los oídos. Y la ira siempre va a fluir por la lengua, casi siempre. Aunque hay otras formas en que fluye la ira, la violencia, los gestos, pero la mayoría de las veces la ira, su primer fuente por donde fluye la ira es la boca, las palabras. Entonces aquí ya tenemos instrucciones de cómo ir apaciguando la ira. Nuestra boca tiene que aprender a estar más callada y nuestros oídos tienen que estar más listos para escuchar. Eclesiastés 7:9. Betsy, habías levantado la mano también. Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Wow. Aquí dice que la ira
siempre va a estar asociada con la necedad. Una persona que es necia va a ser una persona que se aira fácil. O la persona que se aira, en conclusión, es una persona necia. Entonces yo tengo que estar revisando esto conmigo. No mire, no le eche su ojo a su cónyuge que está ahí al lado, a sus hijos. No, ahorita no eche ojitos para ningún lado. Ahorita mírese a sí mismo y vea si hay necedad en su vida y por esa causa estamos padeciendo, estamos viviendo con ira en nuestra vida. Luego el siguiente versículo, Proverbios 16 a 32. ¿Quién lo lee, por favor? Amén. Adelante. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, que se enseñorea el espíritu, el que el que toma una ciudad, que el que toma una ciudad. Mejor Ujú. es airarse. Es decir, hay personas que se creen poderosas, pero que cualquier provocación la hace caer en la ira. Entonces, la ira también está asociada con la vanidad, con el que se cree mucho, con el que quiere ganar, con el que nunca pierde, con el que cree que tiene poder sobre otros, pero realmente no tiene poder sobre sí mismo, no tiene control sobre sí mismo. Vayamos analizando cada cosa y vayamos viendo en qué área el Señor nos está mostrando que nosotros tenemos que trabajar en eso. Colosenses 3:8, ¿quién lo lee? Amén. Adelante. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Wow, miren, esta palabra de Colosenses, Pablo se la está diciendo a personas que han nacido de nuevo. No se la está diciendo a inconversos, a personas que no tienen a Cristo. Se le está diciendo a personas nacidas en el Espíritu, que le han dicho al Señor Jesús que sea su Señor, que tienen el Espíritu de Dios en su vida, que se están congregando, que están recibiendo instrucción. A este tipo de personas, Pablo les está dando esta orden. Les dice, dejen también todas estas cosas, porque en el contexto les está hablando que ahora ellos ya no están en borracheras, ya no están en infidelidad, ya no están en la idolatría, ya no andan en inmoralidad sexual. Sin embargo, les demanda dejar también las cosas que tienen que ver con la boca, que renuncien a los pecados que cometen por la boca. Y tenemos todo el poder para eliminar la ira pecaminosa de nuestra boca. Si el Señor nos ha dado el poder y la autoridad para rechazar la borrachera, la infidelidad, la idolatría, la inmoralidad sexual, también nos da el poder para mantener nuestra boca en victoria y no ceder ante la ira a través de todas estas cosas que salen de nuestros labios. Y por último, Efesios 4:31 y 32. ¿Quién lo lee, por Amén. favor? Adelante, hermano Manuel. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén. Miren que la serie de palabras que menciona aquí Pablo a los Efesios están relacionadas unas con otras. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Todas están en el plano que generan ira. Todas. Porque la persona que actúa con ira va a usar malas palabras. Va a actuar con malicia,
va a levantar la voz, va a gritar, se va a enojar, porque va a haber amargura en su corazón. Entonces es como un cóctel de todas esas cosas que producen la ira. Y aquí Pablo les está diciendo, ustedes son los que tienen que tomar la determinación de despojarse de todo eso. El Espíritu Santo ya está en ustedes, dice. Tienen el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Pero esto tiene que ver con su voluntad y con su determinación para que voluntariamente digan, no más ese tipo de palabras van a salir de mi boca. Esto requiere dominio propio. Andar en el Espíritu. No es fácil. No es fácil. Porque la carne en la que vivimos se parece a la de tortuga. La carne, ustedes matan una tortuga y después de 3, 4 horas todavía la carne está temblando así. Y así es nuestra carne. Nosotros según vivimos en el espíritu y de repente nuestra carne es, y grito y despotrico, ¿verdad? Y digo un montón de cosas y después digo, perdóname, Señor. Sí, porque nos hace falta el dominio propio, someternos al Espíritu Santo para que nos ayude a controlar nuestra carne. Pero miren, esto no es solamente de nosotros. Muchos siervos en la palabra de Dios lucharon con eso. Eliseo, por ejemplo. Eliseo luchó con la ira. Segundo de Reyes 2, 23 al 25. Alguien, por favor, que lo quiera leer. Segundo Amén. Adelante. Después subió de allí a Betel y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaron de él, diciendo, Calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y lo despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue el monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Miren, qué curioso. Eliseo, uno de los profetas que el Señor usó de manera poderosa en el poder del Espíritu de Dios y dejando manchado su ministerio por el dolor provocado a 42 familias solo por la ira que había en su alma. Mis hijos no recuerdo si fue mis hijos o mi esposa me preguntó, ¿y cuál va a ser el título del mensaje del domingo? Y como tiene que ver con esto de la ira, alguien me dijo, calvo, sube calvo, se va a llamar el mensaje. No, no precisamente, ¿verdad? Pero tiene que ver con la ira, porque ¿cómo es posible que un hombre de Dios que se movía en lo sobrenatural, su ministerio tan fácil así se ve manchado por un arranque de ira, donde él usa su boca, maldice a esos jóvenes que eran de la escuela de profetas, de la escuela de Elías, que ahora era la escuela donde él estaba enseñando a los profetas, prácticamente eran sus alumnos, los maldijo y salieron 2 osos, dice, y los despedazaron a 42. 42 familias en luto por un arranque de ira de Eliseo. Parece que la calvicie de Eliseo lo sumía en un complejo de inferioridad. Y su reacción a ese momento de crítica, de burla, fue la ira, pero la ira acompañada con una maldición. Una maldición que en el mundo espiritual se hizo efectiva a través de unos ojos que salieron y destruyeron la vida de 42 jóvenes. Yo pregunto, ¿tienes tú algún complejo de inferioridad que cuando alguien lo toca desata ira en ti? Tómate unos 15 segundos, 20 segundos para pensar y escribir. ¿Qué complejo de inferioridad que cuando te tocan explotas? Cuando alguien aprieta ese botón, explotas. Porque es necesario identificarlo.
Este es un primer intento de identificar eso que te enciende, porque eso que te enciende no te debería encender, porque el Señor nos va llevando para crecer hasta llegar hasta la estatura del varón perfecto. Pero si hay un botón que cada que lo aprietan explotas en ira, entonces estás en un mismo lugar y no avanzas. Anótalo. No lo vas a decir, pero anótalo para que lo identifiques. ¿Sí? ¿Alguien pregunta algo? No, aquí él te hizo. Ok, muy bien. Miren, puede ser algún sobrenombre que te pusieron o que lo tienes por parte de otras personas. Puede ser un defecto físico. Puede ser la referencia al lugar donde vivías. Algún evento del pasado que te provoca que reacciones con ira. Algún hecho vergonzoso que es muy molesto para ti que alguien te lo recuerde y te provoca ira. Lo que hayas identificado, anótalo, porque el Espíritu Santo está allí trayendo a nuestra memoria, a nuestros recuerdos, aquello en lo que está anclada nuestra alma, y es el botón rojo que cualquiera pisa y explotamos. Eliseo había sido capaz de tratar con ese problema de ira, no había sido capaz de tratar con ese problema de ira en su vida. Es posible que él lo ignoró, lo dejó pasar por alto. Y eso denota un área de debilidad en la vida de Eliseo. Ninguna persona, por muy sobrenatural que se mueva en el poder del Espíritu, es perfecta. Todas estamos en un proceso de transformación y en un proceso de libertad. Por eso, cuando alguien identifica algo y el Señor nos muestra, si el Señor te está mostrando algo ahora, respecto a la ira, donde hay explosión en tu vida, o ya sea el tipo de ira orgé, que lo vas guardando hasta el momento que llega el momento de ira timus, donde explotas, cualquiera de las dos formas, nos va a llevar a pecar. Y si eso lo ignoramos o lo pasamos por alto, puede destruir el avance en tu vida, te puede encerrar en una cárcel de ira y no poder salir de allí y no poder avanzar. Por eso si el Señor te está mostrando algo, anótalo. Y vamos ahorita a tener un pequeño taller de unos 2, 3, 4 minutos para poder terminar esta parte. Alguien que quiera leer Segundo de Reyes 13 al 19. ¿Quién dice yo? Entonces, amén. Adelante, Stephanie. ¿O quién fue? ¿Se escucha? Adelante, sí, Fanny, ya te escuchamos. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Otra vez aquí estaba Eliseo frente al rey y le había preguntado cómo le iba a ir con respecto al rey de Siria. Y él le dijo: da golpes con esta vara. Y él simplemente dio 3 golpes porque nunca le dijeron cuántos dar, pero él dio 3. Y ese simple hecho, donde el rey no recibió una instrucción más clara, le molestó a Eliseo tanto que dijo, enojado, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria y aún quedará fuerte, le estaba diciendo. Entonces, esta respuesta de Eliseo al rey iba acompañada de ira, de una molestia suprema, porque no le respondió como él quería, como él esperaba, y recurrentemente el actuar de Eliseo en su ministerio estaba rodeado de ira. Aquí solamente trajimos a la memoria estos 2 casos, pero hubo más casos donde Eliseo actuó con ira. Y él no trató esa ira en su vida. Estuvo sirviendo, ministrando al Señor, siendo un profeta poderoso en el Señor, pero con el alma atrapada en la ira.
Ahora yo pregunto, ¿cómo son tus reacciones? ¿Son con ira? ¿De quién las aprendiste? Y aquí nos vamos a tomar 4 minutos para también contestar el cuadrito que está aquí adelante, que dice, ¿qué manifestaciones de ira has recibido sobre tu vida o has soltado sobre otros? Porque aquí se trata ya de lo que han hecho contigo con ira y de lo que tú has hecho con otros con ira. Anota allí el nombre de la persona que te trató con ira o que tú trataste con ira. El parentesco puede ser un familiar, conocido, amigo, vecino. ¿Y qué fue lo que hiciste o qué fue lo que te hicieron? ¿Cómo fue esa manifestación de ira? Piensa en 1, en 2 o en 3 y anota abajo las consecuencias. ¿Qué ha resultado de esas manifestaciones de ira en tu vida? Tómate 4 minutos. ¿Usted está buscando una residencia? El Espíritu Santo está trayendo a tu memoria esas situaciones y esos casos. Quizás algo que ya no recordabas. Pero el Señor quiere hacerlo consciente para cancelarlo y quitarle toda legalidad a Satanás. Es posible que sea algo que sucedió hace ya muchos años, o tal vez algo reciente. Nadie va a ver tu hoja, y lo puedes anotar con confianza, porque eso va a servir para que al final de la clase, en el momento de orar, eso se lo entregues al Señor. Yo sé que el Espíritu Santo está trayendo a tu memoria cosas que ya necesitan salir y ser canceladas. Y esta noche es una noche donde todo eso va a quedar inoperante.
tanto lo que haya causado en tu vida como lo que tú hayas causado en otro. Hoy en día, familias, esposos e hijos, tenemos este problema. Respuestas con enojo, ademanes violentos como déjame, quítate, respiración de toro, que te queda, se te mueven aquí los hoyitos de la nariz, miradas con ojos de pescado, así que te le quedas con ojos de pistola, gritos con alto volumen, donde te dicen, pero no grites, ¡no estoy gritando! Un ceño fruncido, quizás no gritas, pero ¿qué tal el ceño lo frunces? O la boca torcida, nomás le haces así. Este tipo de comportamientos son aprendidos en el hogar desde niños. Y así, los niños enfrentan a sus padres también con enojo, porque sus padres también los han enfrentado con ira. Entonces esto se convierte como en una bola de nieve que va descendiendo en la montaña y cada vez se va haciendo más grande, porque los padres hemos actuado con ira con los hijos ahora actúan con ira con los padres. Yo no sé si algún padre ha llegado al punto de la desesperación, donde ya ni la ira, ni el enojo, ni los gritos funcionan, ya no sabes qué hacer y hay una desesperación, una impotencia, una frustración. Incluso los hijos también lo sienten con los padres cuando no hay forma de comunicarles algo y los padres no dejan de gritar. Esto se convierte en una guerra, en un campo de batalla. Y si esto ha sido lo que han vivido tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tíos, tus primos, y lo estás viviendo también en casa, hay una forma de ponerle un hasta aquí. Porque la ira se puede convertir en una maldición que se hereda generacionalmente si no le cierro las puertas de pecado. Anótalo eso. La ira se puede convertir en una maldición que se hereda generacionalmente y si no cierro las puertas de pecado y le cancelo toda legalidad espiritual. 3 palabras: maldición, cierro y cancelo. Son como los pasos que yo tengo que hacer. No puedo permitir que esta maldición de ira, que estas actitudes de ira, que esta forma de responder con ira pase a mis siguientes generaciones. Quizás tú ya lo estás viendo en tus hijos. Te molesta, te inconforma, te pesa que tus hijos también estén actuando así. Esto se puede romper antes de que ellos lo pasen a su siguiente generación. Y tiene que ser conscientemente entregado al Señor. Porque la ira produce algunos efectos que ya no tienen cómo deshacerlos. Caín, en Génesis 4:8, Dios lo confrontó y le dijo, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Porque el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Y esto incluye la ira. La ira está al acecho en tu vida y está ansiosa por controlarte o por sacarte de control, pero tú debes dominarla y ser su amo de esa ira, porque el Señor te dio la capacidad, el Señor te dio a su Espíritu Santo para que ahora te da el poder para tener dominio propio y desterrar los actos de ira que salen de tu vida. Ya no más. Porque si esto persiste, puede llegar al punto de matar.
Y no es necesario que la ira te lleve a cometer un asesinato como lo llevó a Caín. Un asesinato físico. Pero en ocasiones te puede llevar a matar emocionalmente a las personas que te rodean. Por esa persistencia en la ira, lastimas a las personas, lastimas su dignidad, lastimas su identidad y están arrumbadas allí sin tener la oportunidad de hablar, de levantar su voz, de expresar sus opiniones, porque la ira tuya recae sobre su vida y la aplasta, la hace un cero a la izquierda, la inutiliza, la hace inútil porque estás matando a esa persona y puede ser tu cónyuge, pueden ser tus hijos, pueden ser tus padres, hijos. Puedes estar tratando a tus padres así. Otro ejemplo es los hermanos de José en Génesis 37:4. Conspiraron contra él para matarle. Y dice el versículo, porque no podían hablarle pacíficamente. Cuando no puedes hablarle pacíficamente a tu cónyuge, cuando no puedes hablarle pacíficamente a tus hijos o a tus padres, la ira ya ha tomado control de tu vida y es necesario que te detengas, que renuncies y seas libre de la ira, porque ya no hablas normal, ya hablas constantemente en un tono fuerte, constantemente en un tono golpeado y te dicen, pero no estés enojado, no estoy enojado, así estoy hablando, así estoy, o por cualquier circunstancia le echas la culpa, pero en realidad la ira ya es parte de tu forma de expresarte. Simeón y Leví, en Génesis 49, 5 al 7, dice, porque en su furor mataron hombres por ira. Maldito su furor, que fue fiero. El Señor le está diciendo. Y su ira, que fue dura. ¿Qué hicieron Simeón y Leví? Traspasaron a espada a toda una ciudad por causa de la ira que había sido provocada en sus vidas porque abusaron de su hermana. Y ellos se levantaron descontroladamente, mataron a toda una ciudad, trajeron muerte, asesinato, homicidio por causa de la ira. Moisés en Números 28 y 11 dice, toma la vara, le dijo Dios, reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Esta acción de Moisés fue la manifestación de desobediencia, porque el Señor le dijo, habla a la peña. Él le tenía que decir a la peña, da agua, roca. Ahora, era lo que tenía que hacer. Eso era obediencia, pero él desobedeció. Él le pegó a la roca y luego lo hizo 2 veces y lo hizo enojado. Él estaba molesto con el pueblo. Él estaba hastiado de las demandas del pueblo. Lo hizo con enojo, con ira. Le pegó a la peña 2 veces, como diciendo, por mi fuerza, esta roca va a dar agua. Él actuó con soberbia. Le quitó la gloria a Dios. Se la arrebató a Dios y se la asignó a él por su fuerza, por su vara. Y el Señor quería que la gloria fuera para él. Era algo sobrenatural que con su boca le hablara a la peña y saliera agua. Sin embargo, él lo quiso hacer a su modo. Todo esto causa la ira. Y por último, Jacobo y Juan, en Lucas 9, 54 al 55. Viendo esto, dice la palabra, tus discípulos Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, Jesús, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Es decir, ellos estaban tan enojados, tan molestos porque los de Samaria habían rechazado al Señor Jesús. Parece ser que Jacobo y Juan habían crecido en su fe a tal grado que estaban seguros que podían hacer bajar fuego del cielo, así como Elías. Pero sin embargo, era provocado eso por una reacción de ira pecaminosa, que no era
manifestar la justicia de Dios, era manifestar su propia justicia, y querían provocar muerte a las personas porque no habían recibido al Señor Jesucristo. Es decir, la ira te puede llevar a hacer cosas en nombre de Dios, en nombre de la justicia de Dios, que realmente van a traer muerte física, espiritual, emocional a las personas que están a tu alrededor. Y esto ya no puede seguir así. Yo mismo, amados, yo mismo le he dicho al Señor, no quiero más descontrol en mi vida explotando con ira. Me avergüenzo delante del Señor porque he sido débil. Le he fallado al Señor. No he tenido el dominio propio suficiente para detenerme y no explotar. Yo sé que necesito que el Señor también obre en mí. Y la única forma es que yo pueda hacer estas cosas que están aquí. Las últimas. Número 1. Identifica la ira en tu vida y en tu casa. Tú mismo puedes hacer una lista de todas las cosas que haces que son con ira. Luego, número 2, confiesa los pecados producidos por esa ira. Porque una cosa es la ira, la molestia, el enojo, el grito, pero los pecados que producen eso es dolor en las personas, quebranto en sus almas, rechazo en sus vidas, humillación de su persona, tantas consecuencias y pecados que se producen por la ira. Debemos confesarlos. Número 3, recibe sanidad. Número 3, recibe sanidad en tu alma de los efectos y culpa que son producto de la ira. Cuando yo identifico, confieso y le entrego al Señor, le pido perdón, viene el Espíritu de Dios, saca todo eso que había estado allí. Dice la palabra del Señor que todos esos pecados son lanzados al fondo del mar y nunca más se acuerda el Señor. Y empieza a traer una sanidad en mi alma. Porque tanto queda afectada mi alma como las personas a las que yo trato con ira. Número 4, renuncia a la ira. Renuncia a la ira, desechándola, dominándola, controlándola, porque para eso el Espíritu de Dios produce en ti esa característica del fruto del Espíritu que es dominio propio, autogobierno. Y eso sucede cuando renunciamos a la ira en el nombre de Cristo Jesús. Y paso número 5. Cúbrete con la sangre de Cristo y camina sometido a su Espíritu Santo. Cúbrete con la sangre de Cristo y camina sometido a su Espíritu Santo. Por eso, con lo que tú escribiste, con eso, lo que hiciste aquí en la tablita, con esto que tú escribiste aquí, puedes pedirle perdón al Señor. Vamos a orar. Y yo, conforme vaya orando, tú también vas haciendo lo mismo con tus propias palabras. Señor, esta noche hemos permitido que tu Espíritu Santo nos muestre los pecados de nuestro corazón y de nuestra casa. Te pedimos perdón. Reconocemos que hemos pecado. Esas manifestaciones de gritería, maldiciones,
maledicencias, enojo, descontrol, violencia, ira. Todo eso, Señor, que yo he cometido o que otros han cometido conmigo, Señor, yo hoy te pido perdón. Te pido, Señor, que limpies mi corazón de todo eso, que toda culpa, que todo peso, que todo dolor, Señor, que se haya anidado allí en mi alma y que eso sea lo que esté produciendo más ira, más enojo, Señor, más arrebato en mi vida. Yo te lo entrego en el nombre de Cristo Jesús y recibo la sanidad en mi alma. Así dile, recibo la sanidad en mi alma, Señor. No más esas cosas que me dicen me van a encender. No más, Señor, esa forma en que me hablen, Señor, me va a airar. No más, Señor, esos defectos que tengo, cuando los traigan a la luz, me van a encender. No más, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, mi alma, Señor, recibe esa sanidad, esa limpieza, esa purificación en el nombre de Cristo Jesús, de todo efecto, de toda atadura, Señor, de ira, de toda cadena y cárcel de ira, Señor, y de enojo, Señor, descontrolado en el nombre de Cristo Jesús. Ahora dile, yo renuncio a todos esos actos de ira, renuncio a todas esas manifestaciones de enojo descontrolado. Dilo ahí con tus palabras, renuncio a todos esos actos que me sacan de mis casillas, renuncio a esa griterío en el nombre de Cristo Jesús. Señor, tú me das el dominio propio, el autogobierno para poder desechar, para poder dominar y para poder controlar, Señor, ese enojo en el nombre de Cristo Jesús. Señor, ahora me cubres con la sangre de Cristo, Señor, para caminar sometido a la voluntad de tu Espíritu Santo, Señor. Y si alguien ha identificado que esta ira la ha venido arrastrando desde generaciones atrás, Señor, dile al Señor, Señor, hoy me pongo en la brecha y en el nombre de Cristo Jesús tomo la autoridad. Ahora que estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, tomo la autoridad y reprendo y cancelo toda maldición de ira que ha venido sobre mis generaciones y aquí se acaba. Aquí se seca toda maldición, Señor. Queda inoperante ese espíritu de ira sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia y sobre mis generaciones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Surge, Señor, brota el autogobierno en mi vida, brota, Señor, esa virtud que tú me das, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para gobernar mi vida, para autogobernarme, Señor, para dominarme, Señor, y dominar todas estas reacciones y emociones en mi vida. Y tú me das la victoria de aquí en adelante. Yo declaro, así dile, yo declaro, Señor, que de aquí en adelante mis generaciones, mi cónyuge, mis hijos y mis generaciones caminarán en libertad y no más ira sobre nuestras generaciones. En el nombre de Cristo Jesús se manifestará la paz de Dios, se manifestará el gozo de Dios y traerás plenitud para mi vida y para mi familia. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. La libertad, amados, es un proceso. Algo ha sucedido ahorita en el mundo espiritual. Con esas declaraciones, con la autoridad de Cristo que ustedes han hecho, el Señor ha movido el mundo espiritual. Algunas cosas suceden instantáneamente y no nos damos cuenta. No vemos algo sobrenatural quizás en este momento, pero en el mundo espiritual ha sucedido. Se ha atado, se ha cancelado, se ha cerrado, se ha dejado inoperante, pero el proceso continúa porque el Señor empieza a traer sobre tu vida ese autogobierno que empieza a crecer.
que empieza a saturar tu vida y tu alma. Así que el Señor empieza a traer cosas poderosas para tu vida en este tiempo, amado. Y si algo el Señor está haciendo, recuerda que anhelamos que sea dada la honra y la gloria al Señor a través de un testimonio, en algún domingo o en alguna clase. Yo sé que había dicho que en este íbamos a pedir algunos testimonios, pero si alguien tiene algún testimonio, hermanos, queremos que nos avisen para que lo puedan dar el domingo. Este domingo, el que tenga algún testimonio de libertad que el Señor esté trayendo a su vida, queremos que lo des y que nos digas para anotarlo y puedas estar listo para participar este domingo. Así que gracias por apartar este tiempo. Y les voy a pedir que abran sus cámaras para tomar una foto y tener la evidencia de esta noche, de este proceso hermoso de libertad del que el Señor está trayendo en nuestras vidas. Amén. Aquí está. Acomódense allí en su cámara, abran su cámara para que salgan todos. Una, dos, ya, está cerca tu cabeza. Y, espérenme, alguien más abrió su cámara y se movió esto. Una, dos y tres. Listo. Gracias, amados. Dios les bendiga. Pueden abrir su micro para despedirse. Amén. Dios les bendiga, hermano. Bendiciones, buenas Dios les noches. bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Amén. Bendiciones. Buenas noches.